importante que en las casas se lea la Biblia, se reflexione, se piense sobre Dios, se hagan preguntas y sigamos creciendo en Él. Bueno, quiero invitarlos a leer la Biblia en Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 11. Y para esto quiero animarlos a que se pongan de pie para una mayor reverencia ante el Señor y su palabra. Romanos capítulo 6, y leeremos solo estos versos del 3 al verso 11, que tratan de la explicación bíblica del bautismo, porque precisamente hoy celebramos bautizos y queremos asegurar que todos ustedes entiendan que surge de la palabra del Señor y que queremos asegurar que somos obedientes a la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, verso 3. Leo para el beneficio de todos. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por este hermoso tiempo de adorarte con el Salmo 103, con este canto también bello que nos habla de qué significa Cristo en nuestras vidas. El hecho histórico de que tú viniste al mundo, te hiciste uno de nosotros, viviste la vida que nosotros nunca seríamos capaces de vivir y moriste la muerte que nosotros merecíamos, para que al venir a Cristo en arrepentimiento y fe fuéramos rescatados, salvados, cambiados de una manera que podemos decir, una nueva vida es posible. Gracias, Señor. Bendícenos mientras indagamos un poco más sobre este pasaje, este pedacito de tu palabra. Que el Espíritu Santo atraviese con esas palabras nuestra incredulidad, nuestro orgullo, nuestra dureza, nuestros temores legítimos y los temores enfermizos, que sean atravesados por la seguridad y la profundidad de esta palabra que es sobrenatural, palabra de Dios. Así pedimos humildemente que por favor nos ayudes a entender, a concentrarnos, a ver cómo los debates mentales y las preocupaciones y cosas que nos distraen sean traídas en obediencia ante ti y ante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Bueno, hoy estamos como en algo un poco diferente, ¿cierto? No esperen que me salgan alas y vaya a volar. No pasará. Quería particularmente identificarme hoy con los que van a dar el paso del bautismo. Yo di el paso de bautismo cuando yo tenía 13 años. Por eso creo tanto en que los adolescentes
a pesar de que están tan distraídos por sus cambios hormonales y tan distraídos por el mundo, creo que Dios puede hablar al corazón de cualquier persona, aún de un adolescente. Y Dios tocó mi corazón, me mostró mi pecado a esa corta edad. Yo acostumbro decir que los pecados que más me avergüenzan que yo he cometido, los cometí después de haberme bautizado. Y aunque eso podría decirse que no es usual, me afirman en que Dios vino a mi vida y por la obra de Cristo me salvó. Y al mes de que yo recibí a Cristo como mi Salvador, yo le pedí a los mayores de la iglesia que me bautizaran. Y yo sé que ahí fue eso, y Dios me cambió en medio de mis angustias existenciales tan profundas. Yo era un niño muy precoz en muchas cosas, en muchas preguntas, en muchas habladurías también, y Dios extendió su mano de misericordia, y desde entonces ha caminado conmigo, y cuando ha tenido que disciplinarme, me ha disciplinado, y cuando ha tenido que consolarme y fortalecerme, me ha fortalecido. Entonces hoy vamos a presenciar también cómo en cada vida Dios no llega tarde. En cada vida Dios llega en el momento que es. Y yo anhelo que el testimonio de hoy sea en primer lugar un testimonio para los que ya nos bautizamos. ¿Cuántos aquí ya se han bautizado? Wow, que Dios los bendiga. Para ustedes va a ser como cuando vamos a una boda. ¿Ustedes se dan cuenta cuando vamos a una boda y está la pareja ahí al frente declarándose los votos y se dicen cosas tan bonitas, tan profundas, tan sinceras, y se comprometen tanto que si estás al lado de tu esposa te hace como: acuérdese que usted dijo lo mismo. Entonces, para nosotros hoy que ya nos bautizamos es recordar que un día nosotros fuimos sumergidos en Cristo, y que a través de ser sumergidos en Cristo podíamos tener victoria sobre el pecado, y que a través de ser sumergidos en Cristo una nueva vida era posible. Y eso no podemos perder la oportunidad. Aun si tú eres bautizado y te has apartado del Señor en alguna conducta, práctica, pensamiento, o aun si tienes un distanciamiento tan grande, hoy ver lo que tú hiciste un día va a ser un instrumento del Espíritu Santo para tratar con tu corazón. Bueno, también hoy es un testimonio para quienes no se han bautizado. Y como una vez un etíope, en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, uno de los libros de la Biblia, ese hombre le dijo a quien le habló del Evangelio, que fue Felipe, por ahí en medio de un camino, él le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y como le dijeron también a Saulo de Tarso, que llegó a ser el gran misionero Pablo, le dijeron: ahí hay agua, ¿qué impide que tú seas bautizado? Y algunos quizás han postergado esa decisión, como esas parejitas que han postergado casarse. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Ser perfecto o qué? ¿Crees que algún día vas a ser perfecto? ¿Entender toda la Biblia? ¿Crees que un día vas a entender toda la Biblia? Entonces también estar aquí para quienes no se han bautizado es una oportunidad también de testimonio, de el Señor diciéndote: tú necesitas morir y volver a nacer. Como un día Jesús le dijo a un gran pensador y líder judío que se llamaba Nicodemo, y Jesús le dijo: tú tienes que nacer otra vez. Y precisamente el bautismo es un símbolo de lo que el Señor hace en nuestra vida. San Agustín dijo que el bautismo es la expresión exterior de una gracia interior,
que en el bautismo estamos representando lo que nos ha pasado por dentro. Con respecto a esto de los símbolos y de los ritos, nosotros los seres humanos tenemos algunas dificultades. Y probablemente tú eres de esas personas que, como yo alguna vez también, me preciaba de rechazar los símbolos y los rituales. Pero debo decirte que los símbolos y los rituales son inevitables en la vida. Por ejemplo, los equipos de fútbol y los hinchas se ponen unas camisetas. Los que tienen unas posiciones políticas X o Y salen con unas banderas. Pero particularmente me ha llamado mucho la atención del símbolo, el rito que se ha hecho cada vez más fuerte y más popular de entregar el anillo de compromiso. ¿Lo han visto? Eso ha tomado mucha fuerza, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta más o menos cómo funciona eso? El muchacho invita a la chica que no, vamos al restaurante, te quiero invitar, qué sé yo, no hay algo ahí. Y él ha armado toda una cosa. Y me encanta cuando lo hacen los hombres. No me siento muy tranquilo cuando lo hacen las mujeres, pero son asuntos culturales. Me parece que muestra que un hombre planea, está seguro, propone, lidera, todo eso. Pero bueno, la invita a un restaurante, pero resulta que él ha hablado con toda la familia que está escondida por allá abajo de las mesas. Y hay bombas y hay juegos pirotécnicos. Y ha hablado con el señor del restaurante. Y quizás hasta un helicóptero va a llegar con una luz. Y bueno, cada vez le ponen más detalles. Elefantes, circo, bueno. Y entonces está el muchacho ahí y se arrodilla, porque sin arrodillar no hay. No, si no se te arrodilla, no le creas. Y se arrodilla y casi siempre saca una cajita, ¿no? Ninguna mujer pregunta, ¿y esto qué es? Ninguna mujer le dice, ay, tan ridículo. Ninguna mujer dice, a mí no me gustan esas simbologías y esos ritos. Yo soy una persona muy racional. Explícame, ¿qué querés decirme? No. El símbolo es una forma de decir cosas para decirlas sin palabras y decir muchas cosas que se concentran en ese símbolo. Uno podría derivar conferencias enteras de lo que ese simple acto significa, que el muchacho, todo lo que yo les he descrito para no repetirles, y usted toma la foto y la pone en las redes sociales, y las amigas de la muchacha no necesitan una conferencia para entender. Ellas saben bien qué pasó ahí, ¿ok? Y entonces salen las fotos. Yo las he visto. Y toda la gente entiende qué significa eso. Eso es lo que vamos a hacer hoy, un símbolo, un acto simbólico. No es que en ese momento va a pasar eso, porque usted no aceptaría decir que el muchacho que entrega el anillo en ese momento fue que lo pensó. Usted no debió haberlo venido pensando de mucho tiempo. No es que en ese momento se enamoró de ella. No, él estaba enamorado ya de mucho tiempo. No es que en ese momento fue que pensó en casarse. No, él ya había pensado eso, pero el momento representa, el acto representa, la simbología representa algo que viene detrás, que se había pensado, que se había analizado. De hecho, poner un hombre de rodillas no es cosa fácil. Inclusive hay una pareja que cuando el hombre le pidió la mano, sabemos que es más que la mano, pero otra vez simbologías, ¿no? Él le dijo, esta es la única vez que me vas a ver de rodillas. Pero bueno, los símbolos. Sí creemos que los cristianos somos responsables de explicar nuestros símbolos.
Entonces tampoco te vamos a pedir, si tú nos estás visitando o nos estás viendo por las redes sociales, o si tú tienes reservas sobre este asunto de la religión, del cristianismo, de Dios, de todo eso, tampoco te vamos a pedir que te quedes sin explicación. Te vamos a decir, oye, pregúntanos, pregúntanos. De hecho, eso es la razón por la que esta ceremonia no es secreta. Esta no es una ceremonia de iniciación que se hace por allá en un castillo, a escondidas, a las 12 de la noche, no. Lo hacemos públicamente. Precisamente porque creemos que nuestro deber como cristianos es dar testimonio y presentar, si es necesario, defensa ante todo el que pida razones de la esperanza que nosotros tenemos, de la fe que nosotros tenemos, del amor que nosotros tenemos. Así que vamos a tratar de dar respuesta como si al joven que publica la foto en sus redes sociales, al otro día su papá y su mamá, que no tienen ni idea de quién es esa muchacha, no tienen ni idea de qué es lo que está planeando, ahí en el desayunito al otro día por la mañana, la mamá y el papá, como cosa inusual, se sientan en la mesa y le dicen: a ver, José Gregorio, vimos una foto, explícanos por favor. Y si José Gregorio es un muchacho decente, le va a decir: papá y mamá, pues perdónenme yo no habérselos dicho antes, pero ella se llama Gabriela Patricia y la conozco estoy pensando he decidido que, es decir, uno espera pues que quien me explique qué quiso decir, y eso vamos a tratar de hacerlo, particularmente en este caso con un verso. Hay varios versos en el Nuevo Testamento donde se nos explica el bautismo. Vamos a tomar solamente el verso del capítulo 6 de Romanos, esa gran carta de Romanos que algunos han dicho es el documento que cambió la historia. Una carta, una epístola de Pablo a los creyentes de Roma que merece ser leída y meditada. Y en el capítulo 6 él toma lugar para explicar, y vamos a explicarlo a través de tres frases. La primera frase: una representación de la nueva vida que se halla en Jesucristo. Este símbolo tiene que ver con Jesucristo, fundamentalmente, no primariamente con una tradición religiosa o con unas opiniones personales o con un pastor. Este símbolo está en relación a nuestro Señor Jesucristo y no a sus enseñanzas del Sermón de la Montaña, que vamos a estar explorando próximamente, y no con relación a los milagros y el amor de Jesús y la gracia de Jesús. Fundamentalmente se relaciona con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando los hermanos son bajados al agua, están diciendo que cuando seguimos a Jesucristo hay algo que muere y hay algo que vive en nosotros. Hay una vida que muere y una vida que nace, que es el cambio más trascendental que un ser humano puede experimentar en esta tierra. Los cristianos a lo largo de la historia hemos sostenido eso. El encuentro con Jesucristo es la transformación más grande que un ser humano puede experimentar. Ahí no hay amor para mamá, ahí no hay boda, ahí no hay nuevo trabajo en una multinacional, ahí no hay irse a vivir a otro país y volverse ciudadano, ahí no es ser astronauta. Todas esas cosas son importantes, cambian la vida sin duda, pero no hay cambio más trascendental que un ser humano experimente que el rendir su vida a Jesucristo en una forma tal que es como morir y volver a nacer. Ahora, si usted no ha experimentado eso, yo no le pido que usted lo entienda completamente. Es como cuando una persona nunca se ha enamorado. A mí me encanta contar ese ejemplo porque yo me burlaba mucho de mis amigos que se habían enamorado. Cuando yo no me había enamorado,
A mí me parece una cosa tan ridícula. Este man se olvida de todo el mundo, empieza a hablar unas meloserías, una fotico a toda hora, unas llamadas hasta las 3 de la mañana, cuelga tú, cuelga yo, hermano. ¿A vos qué te pasó? Ahora, ¿por qué yo no lo entendía? ¿Por qué yo no lo entendía? Porque a mí nunca me había pasado. Cuando yo me enamoré de la negrita, ahí entendí. Ahí entendí. Porque yo también me embobé. Entonces, si usted no ha experimentado un encuentro con Jesucristo, créame, yo no espero que usted entienda esto. Lo único que yo le pido es que lea conmigo la Biblia y que usted se haga sus preguntas, que usted visite sus propias inquietudes. Yo no le pido que usted acepte esto, es que usted no lo ha vivido, ¿cómo lo va a aceptar? Pero tranquilo, por la gracia de Dios es posible que usted lo viva. Y siempre hay un salto de fe en este asunto. Siempre hay un salto de fe, de creer, de aceptar que es posible que la persona de Jesús en la historia por algo dividió la historia en dos. Por algo dividió la historia en dos. Yo sé que hay historiadores que cuestionan eso, pero por algo fue que dividió la historia en dos. Porque a lo largo de la historia, millones de hombres y mujeres. John Lennox, un famoso matemático de la Universidad de Oxford, sostiene que la fe cristiana es verificable. Él dice, la fe cristiana no es verificable en un laboratorio como si hicieras un experimento con un elemento químico, pero es verificable a través de los millones de personas que te dicen, es así, yo estaba muerto y ahora conozco una nueva vida. A mí esas personas me ayudaron mucho, como cuando me ayudaron mis amigos que ya se habían enamorado. Yo me acuerdo cuando yo me enamoré, hablaba con mis amigos y les decía, oíste, explícame, ¿esto es real? ¿Es eso lo que vos sentís, como un fuego interior que lo cambia todo? Un deseo de ver esa persona y estar con esa persona así si fuera debajo de un puente. Y esos amigos que ya habían experimentado eso me ayudaban a decir, vas bien, cuídate, pero vas bien. Por ahí es la cosa, uno empieza a ver otro ser humano, a pensar más allá del narcisismo propio y ver otro ser humano y decir, ¿será posible que uno encuentre felicidad en la relación con otra persona? Y es eso el cristianismo, encontrar la felicidad en relación con Dios por medio de Jesús. Hay un pedacito que quiero mostrarles aquí en el verso número 3 porque afirma claramente, se refiere a todos los que hemos seguido a Cristo, eso viene en el argumento anterior. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y el libro de Colosenses, que me encantaría mostrarles ese verso, Colosenses 2, 13 al 15, lo plantea como pagar una deuda. Y ahí nos vamos a otra metáfora, porque la Biblia usa mucho metáforas para podernos ayudar a describir un mundo que no conocemos, ir más allá y descubrir un mundo que no conocemos. En el verso 13 en adelante, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida. Les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en el decreto contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público y triunfó sobre ellos por medio de Cristo, por medio de Él. Esta idea ya no es la idea de muerte y resurrección, sino de pagar una deuda, de matar una culebra. En mi diálogo con personas yo he descubierto que los seres humanos nos sentimos endeudados. A veces son deudas de carácter existencial, los que llegamos ya a cierta edad
Y tenemos que aceptar que cosas que nos habíamos prometido, yo iré a la luna, yo tendré un postdoctorado, yo seré presidente de Colombia, qué sé yo, eso ya no se va a dar. Y muchos en ese segundo parte del partido ya empezamos a tener deudas con nosotros mismos. A veces tenemos deudas de carácter moral, cosas que hemos hecho y nos avergüenzan. Quizás nadie las sabe, pero hemos hecho cosas que nos avergüenzan y ya no podemos cambiar. Nosotros no podemos ir al pasado y limpiar eso. O tenemos deudas morales con respecto a nuestro carácter, un carácter débil, que personas a nuestro alrededor una y otra vez nos dicen: no sigas por ahí, eso no está bien. Y vemos las consecuencias de eso, quebrantando relaciones, dañando la salud, afectando a los seres más queridos. Tenemos deudas también de ese carácter, pero la deuda mayor del ser humano es su deuda con Dios. La deuda mayor del ser humano es con su Creador, con aquel que le ama y quiere dirigir su vida, pero él sigue empecinado en ser su propio Dios y crear su propio universo filosófico o imaginario y tratar de controlar su propia vida. En el bautismo estamos aceptando que otro paga la deuda por nosotros. Segunda frase, una representación de nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Casi todos en nuestra vida sabemos que los problemas de nuestra existencia se resuelven con algo exterior. El dinero, el matrimonio, tener un hijo, realizar una empresa o tener un gran emprendimiento, obtener una ciudadanía, complacer a otros. Casi todos nos damos cuenta en nuestra vida que la resolución de nuestra vida está conectada con algo exterior. Ayudar a otra persona, hacer una fundación, realizarnos inventando o descubriendo mejor algo que le ayude a la ciencia. En el bautismo estamos representando nuestra fe en que alguien pagó la deuda, en que otro toma mi lugar y paga en mi favor. Eso se ve claramente en nuestro texto. Por ejemplo, en el verso número 4 dice que hemos sido sepultados. En el verso número 5 dice que hemos sido unidos. La palabra allí unidos es como brotados. Por eso algunas versiones van a decir plantados juntamente con Cristo. Y en el verso número 6 dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Lo que representa el bautismo es que nos hemos unido de una manera tal con Cristo que produce ciertas cosas. Verso 4 produce la posibilidad de andar en novedad de vida. Tal vez eso es lo que nos enternece tanto de los niños. Un deseo profundo que nosotros tenemos de un nuevo comienzo. Qué tan bueno volver allá y aprender idiomas desde niño. Qué tan bueno sería volver allá y no haber sufrido esto o aquello. Qué tan bueno volver allá y haber valorado más a mis hermanitos, a mi papá y a mi mamá. Qué tan bueno volver allá y evitar esto y evitar lo otro. Verso 4 está diciendo que por la obra de Cristo, tú y yo, por la fe en Él, podemos tener nueva vida. Verso 5. Semejanza, semejanza, semejanza. Que así como nos asemejamos a Él en su muerte, nos podemos asemejar a Él en su resurrección. ¿Sabías que el cristianismo propone y cree en las promesas de Dios que dicen que un día tendremos un cuerpo resucitado como el de Jesús resucitado? Un cuerpo en perfección, sin tristeza, sin dolor, sin depresión, sin miedo, sin ambición, sin angustia, sin resentimiento, sin inclinación al mal, sin enfermedad, sin dolor. Eso lo llama la palabra de Dios nuestra bendita esperanza, porque el seguir a Jesús no es solamente para resolver problemas existenciales de ahora. La propuesta del cristianismo es: tú puedes tener vida eterna y esa vida está en Jesús.
semejante a la resurrección de Jesús. Y en el verso 7, libertad. El que ha muerto en Cristo ahora es libertad. ¿Pero libertad de qué? Libertad en la batalla diaria contra el pecado. Por eso, en tercer lugar, esto es una representación de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Dios en Cristo. Pero es una victoria interesante, porque no es una victoria para salir a celebrar la victoria, es una victoria para vivir para Dios. Miren el verso 10. En cuanto Él vive, vive para Dios. Y se refiere a Cristo, pero en el verso 11 se refiere a nosotros. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Quieres tener una nueva vida? Yo creo que en lo profundo de tu alma tú lo anhelas. Una nueva vida. Yo creo que parte de tu estancamiento y encierro filosófico o espiritual es porque tú crees que una nueva vida no es posible, que lo único que te queda es la aceptación de quién eres tú. Y yo sé que la aceptación hace parte de los procesos de madurez de nuestra vida. Pero ¿qué tal si una vida nueva sí es posible? Una cosa muy interesante del bautismo en el Nuevo Testamento es que todos los bautismos que nos relata el Nuevo Testamento son inmediatos. ¿Te habías dado cuenta de eso? Todos los bautismos del Nuevo Testamento son inmediatos. La persona escuchó el evangelio y de inmediato se quiso bautizar. No habían cursos, no había esperas, no había... Y a veces yo me pregunto ¿por qué? Porque tú lees el libro de Hechos. Los 3,000 que se convirtieron en un día de inmediato fueron bautizados. Los samaritanos de inmediato fueron bautizados. El etíope en el capítulo 8, Saulo en el capítulo 9, Cornelio en el capítulo 10, Lidia en el capítulo 10, el carcelero en el capítulo 16, Crispo y los corintios, los efesios en el capítulo 18 y 19 escucharon esta novedad de es posible una nueva vida, y ellos dijeron de una, y era inmediato. ¿Por qué? Esta es la razón: porque creían en la gracia de Dios. Creían que no había que merecerlo. Creían que no había que hacer cursos y estudios para ganarse la nueva vida en Cristo. Creían que Jesús había dicho: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí y encontrarán vida abundante. No había prerequisitos religiosos, y el bautismo era la afirmación de que Dios en su gracia lo hacía por pura gracia, y ellos solo tenían que creer y recibir. Y eso es precisamente lo que vamos a simbolizar el día de hoy. Un texto para quienes hacen más preguntas sobre el bautismo ¿es obligatorio? Sí. Jesús dejó dicho solo 2 rituales para sus seguidores: un ritual de iniciación que se llama el bautismo, y un ritual de continuidad que se llama la mesa o la cena del Señor. Quiero terminar mostrándoles solamente en Mateo capítulo 28 la orden clara y directa del Señor. Y por eso nosotros hacemos el bautismo con base en esa orden del Señor. Capítulo 28 del libro de Mateo, verso 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, y ahí viene la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 2 observaciones de este mandato de Jesús muy rápidas. La primera, noten que en el verso 19 el bautismo viene antes de la enseñanza, para afirmar otra vez eso de la inmediatez. El bautismo es la forma de decir sí al Señor, es la forma de decirle sí al Señor. Por eso ustedes notan que yo no hago esa repite conmigo la oración del penitente: Señor, te recibo en mi corazón. Yo no veo mucho problema en esa oración, para ser franco. El que la hace con sinceridad, pues que la haga. Pero el sí en el Nuevo Testamento es el bautismo. El sí es:
Yo voy públicamente a decir: Cristo es mi esperanza y mi consuelo. Él ha pagado por mis pecados y yo voy a vivir y vivo una vida nueva en Él. El bautismo es la respuesta al Evangelio. La segunda cosa que quiero notar es la afirmación del Señor con la que termina no solo la orden del bautismo, sino todo el gran Evangelio de Mateo. Yo estoy con ustedes todos los días. Así que nuestra oración es que quienes ya hemos pasado por las aguas del bautismo, hoy recordemos especialmente y renovemos nuestro pacto, nuestra boda, nuestro matrimonio, nuestra entrega a Cristo para morir a cosas y vivir para Él. Y si tú nos estás visitando, nuestra oración es que escuches el llamado del Evangelio. No hay nada que tengas que entender o que tengas que hacer. Ven al Señor con tus cargas, tus culpas, tus deudas morales, existenciales, con tu deuda ante Dios. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete, dile sí al Señor. Y anhelamos rápidamente verte en esas aguas testificando del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad tan bella que nos das de vivir esta ordenanza tuya en la palabra, en el contexto de la iglesia, acompañados por quienes ya por tu misericordia hemos dado este paso. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que hoy confirman, declaran, confiesan, pronuncian, representan su fe en el símbolo que tú has puesto delante de nosotros, como es el bautismo. Queremos pedir, Señor, que toda la gloria y la alabanza, el reconocimiento sean para ti. Aquí no hay maestros o acciones o programas o libros. Aquí es solo tu infinita misericordia que abrió nuestros ojos para ver nuestro estado de pecado y correr a la única fuente de salvación, el sacrificio, decimos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que limpia nuestros pecados, y que afirmamos como comunidad el caminar en novedad de vida, en semejanza de resurrección, en libertad en Cristo. Permite, Señor, que este acto también atraviese nuestra mente, nuestro corazón, y que los unos seamos llamados a mayor consagración y felicidad en Cristo, y otros sean llamados a la conversión, a la entrega, al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que juntos podamos ir caminando como pueblo de Dios imperfecto, pero con un Dios amoroso y perfecto que ha comprometido su nombre en caminar con nosotros día tras día y de hacernos como Jesús, de construir vida nueva dentro de nosotros. Te lo pedimos así, Señor, y entregamos este precioso momento que vamos a tener a continuación, donde vamos a testificar y acompañar el testimonio de nuestros hermanos en el santo bautismo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.